Los conocimientos matemáticos en la formación de maestras y maestros. ¿Qué y cómo aprenden los que van a enseñar? Por Mónica Agrazar y Graciela Chemelio. En Enseñar matemática a nivel inicial y primario. Mónica Agrazar, profesora para la enseñanza primaria y licenciada en matemática, integrante del equipo de matemáticas de la Dirección de Gestión Curricular y Formación Docente, Ministerio de Educación de la Nación. Profesora de enseñanza de la matemática en el profesorado de nivel primario en institutos de formación docente y capacitadora de la Escuela de Capacitación del GCBA. Graciela Chemello, maestra y profesora de matemática, magíster en didáctica UBA, integrante del equipo de matemáticas, Dirección de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación. Profesora de enseñanza de la matemática a nivel primario, Instituto de Formación Docente número 1, GCBA. Profesora de didáctica especial y práctica de la enseñanza 1. Profesorado de matemática FCEIN-UBA. Abordar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la escuela y en la formación docente requiere poner en el centro del debate la concepción de matemática que se sostiene. ¿Qué es hacer matemática? ¿Qué tipos de tareas son propias de este hacer? ¿Cómo se argumenta sobre los resultados que se obtienen y los procedimientos que se usan? Asimismo, interesa la perspectiva de formación, pues, como afirma Ferri, 1997, cuando se habla de formación, se habla de formación profesional, de ponerse en condiciones para ejercer prácticas profesionales. Esto presupone, obviamente, muchas cosas: conocimientos, habilidades, cierta representación del trabajo a realizar, de la profesión que va a ejercerse, la concepción del rol, la imagen del rol que uno va a desempeñar, etc. Esta dinámica de formación, esta dinámica de la búsqueda de la mejor forma, es un desarrollo de la persona que va a estar orientado según los objetivos que uno busca y de acuerdo con su posición. En nuestro análisis nos centraremos en una caracterización del tipo de conocimientos que tienen los estudiantes que ingresan a la formación docente y de las condiciones del tipo de trabajo en clase que permitirían abordarlos para su resignificación. Nos preguntamos por la formación matemática que necesita un maestro, una maestra, para tomar las decisiones que le caben en relación con la enseñanza. Esta es una cuestión que ha tenido respuestas diversas a lo largo de la formación docente en nuestro país, ya que el perfil del docente que se quiere formar está condicionado, entre otras cuestiones, por el proyecto social de la enseñanza para los niños y jóvenes. Hoy muchos documentos curriculares plantean la necesidad de formar un ciudadano autónomo que pueda desplegar prácticas matemáticas diversas, adecuadas a distintas situaciones. Esto supone, desde nuestra perspectiva, además de poder resolver problemas nuevos, tener control sobre los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos, y emplear los modos de hacer, comunicar y pensar propios de la disciplina. ¿Cómo debiera ser una formación de maestros que pusiera en escena prácticas matemáticas acordes a los actuales proyectos de enseñanza en la escuela primaria? La pregunta sobre la formación matemática que necesita un maestro o una maestra para tomar las decisiones que le caben en relación con la enseñanza nos remite a otra. ¿Cuáles son las decisiones que le caben? En principio, en una primera etapa de anticipación de la intervención en el aula, debe realizar una serie de adecuaciones teniendo en cuenta el marco normativo curricular, el diseño curricular de la jurisdicción en la que realiza su labor, y su distancia al proyecto y la historia institucional y el marco grupal contextual. En la etapa de diseño de la planificación, su formación debiera permitirle, por ejemplo, organizar una red entre los conocimientos que desea enseñar que le permita articularlos con los enseñados con anterioridad. También en esta etapa debiera poder expresar qué espera que ocurra a partir de las actividades que incluya, elegir cuál será la organización de la clase y cuáles las consignas y los recursos que presente como soporte. Por ejemplo, si se tratara de planificar el trabajo en el aula sobre el campo multiplicativo en segundo o tercer grado,
Además de seleccionar un conjunto de problemas que den cuenta de los significados de la multiplicación que se deseen abordar en función del proyecto curricular institucional, habrá que ligar las situaciones que dan sentido con los procedimientos para multiplicar dos números y con el uso de las propiedades de la multiplicación. Será necesario además que esos problemas estén elegidos de modo tal que resulten para el grupo de alumnos ocasiones de producir estrategias, en particular para calcular productos de números de varias cifras, comunicar sus procedimientos, compararlos, determinar su validez. En la etapa de intervención, su formación debiera darle elementos para analizar las producciones originales de los alumnos, pudiendo reconocer los conocimientos utilizados en forma implícita, para poder conducir la puesta en común sobre la validez de lo realizado, advertir errores y plantear nuevas preguntas para acortar la distancia entre los conocimientos que aparecen y el que quiere ver aparecer. Así podrá conducir la obtención de unas conclusiones matemáticas provisorias, válidas para ese grupo en ese momento. En las instancias de reflexión sobre lo actuado y toma de decisiones para reorientar la enseñanza, su formación debiera permitirle pensar en varias alternativas para relacionar los conocimientos que sus alumnos utilizan con aquellos que quiere que aprendan y pensar en cómo hacerlos avanzar. ¿Qué tiene que saber un maestro para tomar esas decisiones? ¿Qué tipo de conocimiento matemático tienen los estudiantes? Muchas veces las alumnas y alumnos que ingresan a la formación docente piensan que para enseñar matemáticas es suficiente saber los cálculos con distintos tipos de números, conocer definiciones, saber clasificar figuras y consideran que su tarea como maestros será fundamentalmente hacer accesibles estos conocimientos a los niños de la escuela primaria, explicar bien, estar dispuestos a responder preguntas. En particular, cuando se trata de la enseñanza de las operaciones, las alumnas y alumnos se muestran confiados pues saben calcular. Sin embargo, frente al análisis didáctico a la problematización de distintas situaciones, surgen preguntas que no se han formulado antes y para las que no encuentran justificaciones disponibles. Por ejemplo, ¿por qué aparece un más en la cuenta de multiplicar por dos cifras? ¿Qué es lo que se suma? 345 por 85 más 1725, 2760, 29.325. ¿Por qué primero sumamos y después multiplicamos al hacer paréntesis b mayúscula más b minúscula, cierro paréntesis, por h minúscula barra 2? Se podría calcular el área con la fórmula b mayúscula más b minúscula x h barra 2, multiplicando primero b por h sobre 2 y luego sumando b mayúscula. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué es lo que saben sobre la propiedad distributiva que permite dar respuesta a las preguntas de los ejemplos anteriores? ¿En qué situaciones la usan? ¿Bajo qué representaciones? ¿Cómo la enuncian? ¿Asociada a qué operaciones? ¿Con qué tipo de números? ¿Y con letras? ¿La relacionan con la noción de factor común? ¿Pueden usarla tanto a derecha como a izquierda? ¿Identifican en qué situaciones no es posible usarla? Muchos alumnos aplican el esquema de las flechas cuando se pide explícitamente en casos de multiplicación y suma, donde la suma está a la derecha, describiendo la acción con un gesto característico con el dedo índice en el aire. 3 por 23 más 12 igual, o sea, 3 por paréntesis, 23 más 12, cierro paréntesis, igual 3 por 23 más 3 por 12. A por paréntesis, B más C, cierro paréntesis, igual A por B más A por C. También pueden sacar factor común en 4 por 5 más 4 por 8 igual 4x paréntesis 5 más 8 cierro paréntesis.
En algunos casos, el reconocimiento de la propiedad está comprometido por el tipo de escritura. Así, algunos estudiantes no reconocen que 2a más 2b igual a 2 paréntesis a más b cierro paréntesis, pues no se explicita el signo por para escribir 2 por a más 2 por b. Es poco frecuente que las alumnas y alumnos reconozcan que pueden usar la propiedad para multiplicación y resta, división y suma o resta en el dividendo, o que en el medio de la resolución de un problema surja la propiedad como herramienta para transformar una expresión en otra. Por ejemplo, al calcular mentalmente o justificar procedimientos usando productos o cocientes que se recuerdan fácilmente, al considerar sumas de porcentajes, al construir o justificar fórmulas de áreas o criterios de divisibilidad. Concluimos entonces que es posible describir los conocimientos matemáticos disponibles como algoritmizados, ligados a expresiones estereotipadas, incompletos, poco articulados y acríticos como es esperable por su recorrido escolar. Una estudiante de formación docente ingresa al instituto formador con unos ciertos significados personales acerca de la matemática y de su enseñanza, y una cierta representación sobre el trabajo docente. Estas concepciones son siempre producto de una multiplicidad de factores, propios de la trama institucional en la que han sido construidas. Cabe aclarar aquí que la configuración de esta trama depende tanto de las escuelas con sus tradiciones y de las relaciones con las instancias de gobierno del sistema educativo, que las regulan de forma más o menos explícita, como de las condiciones de trabajo docente. Estas concepciones que se han construido de forma implícita durante la historia escolar responden muchas veces a un modelo del hacer matemática ligado a la aplicación de definiciones y técnicas memorizadas y a un modelo de enseñanza que busca transmitir esas técnicas con una organización que va de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo abstracto. Desde las representaciones construidas, el control de la transmisión se asegura en la reproductibilidad de la técnica y se espera ver aparecer el conocimiento bajo un único ropaje. Por esto, para los estudiantes no parece necesario considerar la posibilidad de caracterizar el conocimiento de enseñar más allá de distinguir niveles de dificultad para los niños. En el caso de la aritmética, esta organización se sustenta muchas veces en el tamaño de los números y en la secuencia. Sistema de numeración, comparación y operaciones con números naturales, comparación y operaciones con fracciones con igual y luego distinto denominador, comparación y operaciones con expresiones decimales. Si en cambio se plantea un trabajo de producción original, el objeto de enseñanza es otro y la posibilidad de controlar la transmisión requiere conocer sus múltiples ropajes, sus significados, sus representaciones y los modos de pasar de uno a otro. Esto le permite al docente intervenir convenientemente tanto para hacer avanzar a los alumnos como para planificar atendiendo mejor a los conocimientos disponibles. En este sentido, y volviendo al ejemplo de las operaciones, para un maestro en formación que como alumno vivió un aprendizaje muchas veces poco reflexivo, resulta esencial articular lo que conoce de las operaciones, definiciones, propiedades, con lo que conoce de las cuentas, técnicas. Discutir estas cuestiones en la formación le permitirá pensar en las cuentas que sabe hacer, entendiendo las razones de los pasos y también abrir la posibilidad de otras maneras de hacer las cuentas, ya que la fundamentación de las técnicas de cálculo está apoyada en el conocimiento del significado de la representación numérica y en las propiedades de las operaciones. Para hacerlo habrá que pensar en la construcción de procedimientos de cálculo como un problema a resolver que admite distintas soluciones. Discutir esta construcción implica analizar diferentes procedimientos para compararlos y producir conocimientos sobre su validez. Asimismo, habrá que analizar los algoritmos que siempre han sido objeto de enseñanza en la escuela y su distancia y articulación con los demás procedimientos.
¿Qué contenidos matemáticos y qué abordaje plantear en la formación para los futuros docentes? En principio, los ejes de trabajo, numeración, operaciones, cálculo, debieran ser los que se abordarán luego con los niños, pero dado que para diseñar situaciones de enseñanza e intervenir convenientemente en ellas es necesario un conocimiento superador de aquel que se espera de los alumnos de ese ciclo, el alcance de los contenidos no podría determinarse por el currículum para el nivel primario. Sin embargo, no habría que incluir un nivel de formalización excesivo ni un tratamiento axiomático alejados tanto del tipo de mirada que necesita un docente de la enseñanza básica como de las posibilidades de los mismos ingresantes. Esto no implica un abordaje superficial, poco riguroso o trivial. Se trata de proponer un trabajo que, apuntando a la complejidad de la enseñanza, parta de considerar los conocimientos matemáticos como productos culturales relativos a sociedades con un cierto marco epistémico y ligados a los problemas que les dieron origen. De tal modo se propone introducir a los estudiantes en la construcción del sentido de los conocimientos matemáticos, refiriéndolos tanto a los problemas que permiten resolver como a los que permiten determinar sus límites, explicitando la variedad de representaciones disponibles y sus relaciones, y analizando el campo de validez de las afirmaciones que se realizan. Si retomamos el ejemplo de la propiedad distributiva, creemos que, en principio, un maestro A debiera ser formado en la posibilidad de reconocer la variedad de ocasiones en que esta propiedad aparece para fundamentar procedimientos asociados a diferentes nociones presentes en los programas de la escuela primaria. Además, debería poder usarla en la resolución de diferentes problemas, en la producción y justificación de los conocimientos que se apoyan en ella. Reconocer su uso en las producciones de los alumnos como teorema en acto o no. Identificar los conocimientos necesarios para abordar la enseñanza de un determinado saber. Diseñar su propuesta y poder fundamentar sus elecciones didácticas. Un modo de abordar la resignificación de la práctica matemática de los estudiantes es poner a los alumnos en situación de resolver problemas y reflexionar sobre los modos de producción, comunicación y validación que les son propios. Al hablar de prácticas asociadas a un concepto, se hace referencia a un variado conjunto de actividades que se desarrollan a propósito de él y que a la vez lo constituyen. Por un lado está la resolución de los problemas que delimitan su campo de utilización. Por otro, también son constitutivas del concepto de la comparación entre distintos procedimientos para la resolución de un mismo problema que lo involucra, la formulación de conjeturas a propósito del mismo, la elaboración y discusión de argumentos sobre él o a partir de él, su representación mediante diferentes registros. Dice Broussard, 1986, una buena reproducción por el alumno de una actividad científica exigiría que actúe, formule, pruebe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que las cambie por otras, que reconozca las que se adaptan a su cultura, que recurra a las que son útiles, etc. Al considerar la adquisición de pensamiento conceptual, se sostiene que tiene lugar en la acción en situación, entendiendo que esta es una ocasión de modificación de los conocimientos de partida que resultan insuficientes al enfrentarse a la situación planteada. Hay, por lo tanto, una adaptación de los conocimientos antiguos y la construcción o reinversión de un nuevo saber. Se utiliza el término reinversión, pues se trata de utilizar la noción de construcción en un problema que conserve su carácter desafiante respecto de los conocimientos existentes, y no de una mera aplicación de lo ya conocido en un problema igual a otro ya resuelto. El nuevo problema podrá implicar un cambio de incógnita o un nuevo contexto, el uso de otros procedimientos o representaciones, etc. Entendemos el término problema en el mismo sentido de Bergnaud, 1983, cuando afirma: problema es todo lo que,
de una forma u otra, implica por parte del sujeto la construcción de una respuesta o de una acción que produce un efecto determinado. La noción de problema comporta, pues, la idea de novedad, de algo nunca hecho, de algo aún no comprendido. Pero además, dado que la práctica matemática será futuro objeto de enseñanza, habrá que analizar las estrategias didácticas que den lugar a que los alumnos de primaria la pongan en juego en función de sus conocimientos y discutir sobre los diferentes tipos de intervenciones para hacerla avanzar en función de los propósitos para el nivel y las condiciones sociales y culturales en que se desarrolla. Esto permitirá generar criterios de intervención y explicitar los supuestos que orientan esos criterios y las teorías en las que se apoyan. De tal modo, el docente podrá fundamentar su práctica para sostenerla y para revisarla según lo que considere conveniente. Un recorrido posible de estudio para esta propiedad en relación con diferentes nociones en los programas de la escuela primaria incluiría considerar problemas que involucren pares de operaciones para las que es válida en ejemplos de distintos campos numéricos, pares de operaciones para las que no es válida, diferentes representaciones y formas de enunciarla, incluyendo el contexto geométrico, por ejemplo, en un rectángulo de lados A más B, A más, en un rectángulo de lados A más B y C más D, su expresión más general con letras. Al presentar una actividad matemática en la clase de formación docente, nos movemos en una banda continua entre dos extremos. En algunas clases se parte de una actividad que se piensa como un desafío matemático para los estudiantes y en otras de una propuesta para los niños de primaria con el propósito de analizarla didácticamente. Veamos dos ejemplos posibles. Nivel terciario. Actividad 2. ¿Por qué es suficiente analizar las dos últimas cifras de un número para saber si es o no divisible por 4? Nivel primario. Actividad 1. Si sumas la tabla del 2 y la del 5, ¿te da la del 7? En el caso de actividad 1, es fácil comprobar que la afirmación es cierta haciendo las sumas correspondientes. Sin embargo, justificar el criterio de la divisibilidad de las actividad 2 supone un trabajo de índole más general. Si bien se podrían realizar escrituras de distinto tipo, básicamente se trata de relacionar la estructura del sistema de numeración y la propiedad distributiva. En un caso particular, 45.656 igual 45.600 más 56 igual 456 por 100 más 56 igual 456 por 25 por 4 más 14 por 4 igual paréntesis 456 por 25 más 14 cierra paréntesis por 4. En general, ABCDU igual ABC00 más DU. Y como ABC00 es múltiplo de 4, ABC por 25 por 4, la posibilidad de que ABCDU sea o no múltiplo de 4 depende de que DU lo sea. Ahora bien, como en toda clase, el nivel de problematización que genera cada una de estas actividades es diverso y ubica a cada estudiante del grupo en distintos puntos de la banda, ya que para algunos la actividad 1 no es trivial y para otros la 2 resulta accesible solo desde los ejemplos. Así, el tipo de práctica que despliegan podría tener distintos niveles de generalidad en la conceptualización de usos diferentes del lenguaje y modos de argumentación más pragmáticos o intelectuales. Esto describe la natural diversidad de los conocimientos que circulan en una comunidad de producción en las que las interacciones pueden favorecer nuevos aprendizajes matemáticos. La puesta en común permitirá elaborar conclusiones matemáticas sobre los conocimientos en juego que serán más o menos nuevos para los futuros maestros.
que nuevamente se ubican en una banda continua entre afirmaciones particulares, contextualizadas y asociadas solo a ciertas representaciones, y en el otro extremo otras más generales que permitirán reconocerla y utilizarla bajo diferentes representaciones y en una mayor variedad de situaciones. La reflexión posterior sobre lo vivido, además de permitir elaborar conclusiones sobre lo que significa apropiarse de un conocimiento matemático, da lugar a realizar un análisis sobre las decisiones tomadas y las que se podrían haber tomado en función de la enseñanza. En relación con las pruebas que los estudiantes elaboren, coincidimos con Balachev 1987, cuando señala que la exigencia de pruebas debe plantearse en las prácticas matemáticas desde las primeras clases, aceptando que se reconocerán como pruebas cosas diferentes que las demostraciones en sentido estricto. Será necesario considerar la naturaleza de la racionalidad de los alumnos y las condiciones de su evolución, así como el análisis didáctico de los criterios aceptados para las pruebas, que deben poder evolucionar en el curso de la escolaridad. Este trabajo sobre las pruebas y la discusión sobre su evolución resulta un tema central para la formación docente, ya que será imprescindible que los estudiantes avancen en el tipo de argumentos que utilizan y que están ligados al nivel de generalidad con el que conciben los objetos matemáticos a los que estos argumentos se refieren. Cada estudiante entonces recorrerá en su formación inicial un tramo que podrá resultar más o menos potente en relación con sus futuras intervenciones como docente al trabajar con los niños. Otras actividades que podrían plantearse para abrir discusiones sobre la propiedad distributiva con los estudiantes son, por ejemplo, actividad 3. A. Analicen la siguiente situación y respondan a las preguntas planteadas en la columna de la derecha. Mariano no logró memorizar la tabla del 7, pero escucha a su compañero Adrián decir que 7 por 4 es 28. Primero se dio cuenta de que era sencillo encontrar 7 por 2. Después dijo, como 4 por 2 es 8, entonces hago 7 por 4, le sumo 7 por 2 y encuentro 7 por 8. Adrián le mostró que 7 por 4 más 7 por 2 es igual a 7 por 6. Para encontrar 7 por 3 buscó la mitad de 7 por 6. ¿Es correcto el razonamiento? Explica por qué. ¿Cómo pensás que se lo pudo haber explicado Adrián? ¿Es correcto lo que hizo? ¿Por qué? B. Escriban en la tabla los cálculos que hizo Mariano y, y complétenla con otros cálculos que permitan obtener los resultados que faltan. 7 por 4, 7 por 2, 7 por 6, 7 por 8, 7 por 3, 7 por 5, 7 por 7, 7 por 9, 7 por 10, 7 por 12. Todas esas en la primera fila. En la segunda fila, en la primera columna, solo está escrito 28. El resto están vacías y hay otra fila debajo que está vacía. Actividad 4. El ejemplo siguiente muestra la forma que usan los egipcios para multiplicar. En este caso se trata de calcular 45 por 23. Primera columna, 45, 90, 180, 360, 720. Segunda columna, 1, 2, 4, 8, 16. 45 más 90 más 180 más 720 es igual a 1035. Este procedimiento tiene algo en común con nuestra forma de multiplicar. Señalen similitudes y diferencias. La actividad 3 acerca de la vida de la clase y los posibles procedimientos de los chicos, mientras que la actividad 4 la actividad 3 acerca la vida de la clase y los posibles procedimientos de los chicos, mientras que la actividad 4 propone el análisis comparado de dos algoritmos elaborados por distintas culturas, pero que se apoyan en la misma propiedad. Dado que ambas actividades involucran cálculos sobre números naturales particulares, resultan accesibles para la mayoría de los estudiantes.
Luego podrían plantearse como una segunda fase de la actividad 3 si funciona esta regla para otras tablas y cómo se enuncia entonces la regla y como tercera fase si vale para multiplicaciones y sumas con otros tipos de números. En el caso de la actividad 4, una segunda fase sería discutir la ventaja de un procedimiento sobre otro, destacando la relación con la descomposición de los números según la estructura del sistema decimal. Abrir el análisis de los conocimientos matemáticos involucrados en las resoluciones de estas actividades permite advertir a los estudiantes que el objeto de enseñanza no es el que anticipaban. Ya no se trata de enseñar a reproducir unos procedimientos fijos y universales bajo una única forma de escritura, sino de buscar que los alumnos participen de una actividad de producción matemática que involucra una variedad de representaciones, procedimientos y argumentos posibles. Al hacerlo, habrá que considerar las situaciones en las que se usa cada noción, en diferentes contextos y en ocasión de tareas como comunicar, transformar expresiones, justificar procedimientos. También habrá que precisar sus límites y vincular las diferentes representaciones posibles, incluyendo su enunciación oral. ¿Cómo se ven afectadas las decisiones de enseñanza por el tipo de conocimientos matemáticos de los que se dispone? Nadie puede poner en duda que los conocimientos que tienen disponibles un docente y su relación personal con el conocimiento impactan fuertemente en sus posibilidades de diseñar situaciones de enseñanza e intervenir convenientemente en ellas. Muchas veces desconocer la variedad de escrituras y procedimientos lleva al maestro o a la maestra que explora una nueva propuesta de enseñanza a encontrar en sus alumnos prácticas que no comprende o procedimientos que considera muy distantes de lo que espera. Esto le hace sentir que no puede controlar la transmisión de lo que debe enseñar y que entra en crisis su legitimidad. Así evalúa que la propuesta no es viable o que sus alumnos y alumnas no pueden y retoma la presentación de un procedimiento homogéneo para todos, cuya transmisión puede controlar. En cambio, si dispone de una red de relaciones matemáticas entre los conocimientos que debe enseñar, podrá realizar mejores adecuaciones para planificar su proyecto de enseñanza y fundamentar sus decisiones frente a otros colegas y frente a los padres. Este conocimiento también contribuirá a que los resultados de su trabajo sean mejores en términos de los aprendizajes de los alumnos, que se verán beneficiados por un recorrido escolar más articulado y coherente en sus propósitos. Sin embargo, no es posible pensar que los conocimientos necesarios para tomar decisiones acordes con los nuevos enfoques pueden abordarse con la profundidad necesaria en el periodo de tiempo destinado a la formación inicial. Cuando se piensa que es posible definir un cierto repertorio de saberes como requisito para iniciar el trayecto de formación profesional, se pone en evidencia una concepción de conocimiento y de enseñanza que remite más a un modelo de transmisión de saberes acabados que considera la diversidad como un problema y no como una característica inherente a toda situación de enseñanza, que a una concepción de construcción participativa y crítica del conocimiento. Así, más que centrar la discusión acerca de la disponibilidad o no de un conjunto u otro de saberes, planteamos la necesidad de impactar fuertemente en los modos de vincularse con el saber, dado que una formación profesional solo puede entenderse como formación continua. En este sentido, consideramos que es posible organizar situaciones que promuevan la necesidad de profundizar continuamente el conocimiento matemático, desde el punto de vista de sus significados, representaciones y modos de comunicar y argumentar, y fortalecer capacidades relacionadas con el estudio independiente, brindando herramientas a los futuros docentes para su formación continua. El desafío para la formación es, a la vez que se avanza en el conocimiento didáctico, construir un nuevo sentido para el hacer matemática, revisando tanto la disponibilidad como el tipo de conocimientos adquiridos en etapas anteriores de la historia escolar de los futuros docentes. Es posible trabajar en la formación inicial en la identificación de los conocimientos ocultos en las prácticas rutinarias, ampliando su significado,
reconociéndolos bajo distintas representaciones, discutiendo su presencia en las argumentaciones. Esta resignificación de lo que ya se sabe, develando su complejidad como objeto de enseñanza, potencia las posibilidades de intervención docente. No se trata de adquirir conocimiento para cambiar simplemente su nivel de conocimientos. Se trata de asimilar conocimientos para adquirir capacidades para ejercer la profesión. Perry, 1997. Fin.